todo su dinero, creo que es algo que hay que agradecer mucho, todo lo que ganó pues lo invirtió en su colección. Caricatura y dibujo, le interesó muchísimo la caricatura de corte costumbrista, la caricatura de corte político. También creía que la caricatura, los moneros, pues reflejaban y daban cuenta, y a través de su trabajo pues iban registrando la historia de nuestro país, los chismes políticos, en fin, ¿no? Gráfica, también le mataba la gráfica. Tenemos una colección impresionante que va desde Posada hasta artistas prácticamente posteriores al taller de gráfica popular. También le interesaba el arte. Tenemos una colección, muchas veces dicen, bueno, pero es puro arte popular. No, tenemos Francisco Toledo, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, la cantidad, o sea, no hay artista que no esté, Diego Rivera, Frida Kahlo, que no esté representado en las colecciones de Carlos Monsiváis. Mucho de eso seguramente lo adquiría, mucho de esto seguramente se daba como objeto de intercambio con estos artistas. Oye, escríbeme el prólogo. Todo el mundo quería, un momento que todo el mundo quería que el prólogo fuera escrito por Carlos Monsiváis, y seguramente de esta manera fue enriqueciendo muchísimo su colección. Carteles, partituras y bueno, muchos programas, etcétera, lobby cards, en fin, de cine. Carlos Monsiváis, pues obviamente, como ustedes saben, pues estamos en la Cineteca Carlos Monsiváis. No diría que fue un gran conocedor de cine, yo creo que fue un gran historiador de cine, ¿no? Pocas gentes llegaron a tener el conocimiento tan profundo y ser tan respetados en cuanto a su crítica como Carlos, ¿no? Bueno, fotografía, vamos a empezar por fotografía, uno de los núcleos más representados. Pues bueno, tenemos todos los grandes fotógrafos representados en la colección. Aquí vemos a Agustín Lara, la famosa fotografía del maestro Héctor Herrera. También tenemos a algunos fotógrafos pues contemporáneos como Yolanda Andrade, etcétera. Y bueno, pues aquí pueden ver Nacho López. También tenemos obviamente a Lola y Manuel Álvarez Bravo. En fin, ahora tenemos una parte en una exposición en donde pues nada más tenemos como 20 fotografías y no hay uno que la gente no reconozca, ¿no? Tenemos mucha fotografía, incluso fotografía, joyas que hemos encontrado, fotografías muchas de carácter anónimo. Le interesó muchísimo el tema de los tiples del teatro de revista. En fin, tenemos también fotografía de artistas contemporáneos. En fin, el núcleo de fotografía, ya les platiqué, es un núcleo que estamos actualmente investigando, trabajando, y bueno, creo que es realmente, ¿cómo podríamos decir? Pues realmente es una joya, y todo el mundo nos dice es que tienen que abrir ya ese archivo porque queremos empezar a ver qué hay, lo que necesitamos como imagen para libros, para publicar, para revistas, publicaciones, para exposiciones, etcétera. Miniaturas, bueno, pues es también uno de lo que más encantaba a Carlos. Tenemos a los grandes maestros, Teresa Nava, que hacía estos pequeños comercios, estanquillos, Susana Navarro y Teodoro Torres, que hacían miniaturas en plomo, Roberto Ruiz en hueso, etcétera. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos, pero como ustedes pueden ver, todo tiene siempre este carácter costumbrista. Aquí tenemos unos danzantes, aquí tenemos una tienda, creo que es una perfumería la que tenemos aquí. De estas cajitas tenemos 145, es la colección también más grande de este tipo de zonas como peceras, unas cajas maquetas. La caricatura, bueno, pues tenemos, obviamente, aquí estamos viendo, quién no conoce a la familia Burrón. Tenemos una colección bien importante de originales, tanto de Guati, que era el sobrino de Gabriel Vargas. Tenemos una fotografía también, una caricatura, perdón, de Alberto Isaac. Andrés Audifred, aquí lo tenemos, el que le está queriendo agarrar el trasero a la muchacha, que es muy divertido. Tenemos más abajo dos dibujos de Rius, que ahorita vamos a platicar del gran Rius. Aquí podemos ver pues, algunas de sus caricaturas. Tenemos también obra, esos son grabados. Aquí tenemos un grabado de Francisco Toledo, de Miguel Covarrubias. Abajo también van a ver ahorita los trabajos que tenemos de Vicente Rojo, que estoy seguro que nunca los han visto. Y bueno, también el área de gráfica. Gráfica es increíble, o sea, realmente la riqueza que tenemos en cuanto a grabado, pues supera en muchos casos, en cuanto a número, y yo creo que en cuanto a variedad, a muchos museos que se especializan en gráfica en nuestro país. Tenemos la colección más grande por mucho de Leopoldo Méndez y de muchos otros, algunas placas y miembros del taller de gráfica popular, que por cierto en este año están cumpliendo 80 años, el famosísimo TGP.
Y bueno, hay muchas exposiciones. La próxima semana se inaugura ahí en el Museo Nacional del Estampo una exposición donde aportamos piezas, etcétera. Y bueno, pues hemos recurrido al grabado, a este grabado que ustedes saben que fue de pues, apoyo a las causas obreras, campesinas, de denuncia social, de lucha contra el fascismo, contra el nazismo, etcétera. Normalmente siempre hay grabado en la exposición del Museo del Estanquillo. Tenemos tal riqueza y creemos que es tan importante que bueno, siempre tratamos de que esté presente en nuestras muestras. Bueno, esta laminita simplemente muestra que hemos hecho un estanquillo viajero. De hecho, aquí en el Secut estamos haciendo en memoria, hemos tenido 2 exposiciones, y bueno, es algo que hemos tratado de empujar mucho, ¿no? Que las exposiciones, ya que estén hechas, pues que itineren. Quisiéramos tener pronto otra por aquí, ojalá que se deje. Nosotros encantados de mandar a Tijuana, y hay una variedad pues muy rica de exposiciones, desde las más tradicionales, serias, ortodoxas, no sé cómo llamarlas, hasta algunas muy alternativas, como estas que son para niños, la de miniaturas, o algo la que habla de sexualidad, etcétera, ¿no? Exposiciones, pero lo que les decía Vicente Rojo, también hemos tratado que el museo no solamente vaya abordando distintas temáticas relacionadas con los libros, con la obra de Carlos Monsiváis. También en algunas ocasiones las hemos dedicado a artistas representados, o cuando menos que tienen una buena representación en la colección de Carlos, y sobre todo artistas que están vivos y a los cuales queremos hacerles en vida pues un homenaje y resaltar pues la relación que tuvieron con Monsiváis. Monsiváis, platicamos, pues apenas tendría 79 años ahorita, en mayo estaría cumpliendo 80, murió joven hasta cierto punto, se fue muy rápido, nos hace mucha falta porque seguramente ya me hubiera corrido como a la semana, pero bueno, creo que hubo mucho todavía, sobre todo en cuestión, no solamente en cuanto a su crítica, en cuanto a su palabra que llevó a escrito, sino en cuanto a las colecciones, ¿no? Las primeras exposiciones las curó él, o cuando menos daba la idea, y muchas de las muestras que hemos ido haciendo eran ideas que él ya tenía, ¿no? Ahorita vamos a hacer una sobre libros de Monsiváis, y la que tuvimos de Nota Roja en algún momento ya había pensado en ella, la de la sexualidad también ya la había barajeado, pero bueno, en este caso hablemos de Vicente Rojo y Carlos Monsiváis. Vicente Rojo, no sé si ustedes sepan, pero también tiene una fase de monero. Pero bueno, Vicente Rojo nadie conoce que hacía caricatura, sino que eran pequeños recados que se hacía con Carlos Monsiváis. Ellos inician muy jóvenes en México en la cultura, y bueno, México en la cultura en México, no me acuerdo cuál de las dos fue primero, pero bueno, siempre que intercambiaban recados, o se mandaban la colaboración, etcétera, pues él le hacía un pequeño dibujito a Carlos Monsiváis con algún mensaje chusco, ¿no? Fue muy emotivo cuando hablamos con Vicente Rojo para decirle que íbamos a hacer la exposición, teníamos que pedirle permiso, claro está. Y bueno, pues muy conmovido nos dijo, es que yo nunca pensé que Carlos guardara estos pequeños dibujitos, estas vaciladas, estas cosas que no tenían mayor importancia, que van a ver que no son tan vaciladas, ¿eh? Y bueno, pues se abrió la exposición, realmente fue una exposición preciosa, y Vicente estuvo muy contento, hicimos un catálogo también con toda esta obra. Aquí vemos a Carlos Monsiváis, pues con una mesa y tomando. Carlos Monsiváis no tomaba, pero bueno, él lo tiene con una botella, me imagino que de vino. Aquí tenemos otro Carlos Monsiváis con un ángel alado, que dice Carlos Monsiváis defendiendo el mundo, mas no a sí mismo, ¿no? Con Salvador, ¿qué dice? Salvador de Rafael Coronel. En fin, tenían ahí sus claves del año 1975, ahí vemos a Monsi, ¿no? O en este caso, ¿no? Que fue el logotipo de la exposición, ya no sabemos qué hacer con él, y Bolón de Gatito señalándolo, ¿no? Y tiene allí un piolet, y son la pareja del año, ¿no? Entonces, bueno, también esta es una serie de caricaturas, y fue una exposición de más de, no sé, como 120 piezas. Aquí vemos a Carlos Monsiváis, al fin solos, ahí muy abrazaditos de un gato que era la gran pasión de Carlos, ¿no? Está otro, Monsichotti, ¿qué dice? Monsichotti. Entonces, bueno, también como un dios azteca lo retrata, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición fue una exposición bien padre, fue una exposición muy emotiva, fue una exposición que nos dejó muchísima satisfacción, y bueno, pues creemos que también es parte, y bueno, no solamente había esto, les traje nada más los gatos, etcétera, los collages, pero obviamente también estaba
obra, las clases tradicionales México bajo la lluvia que tenemos en la colección. En fin, había todo tipo de obra de Vicente Rojo en esta muestra. Este de Amor Perdido es una exposición que rinde tributo a uno de los grandes gustos de Carlos Monsiváis, que era el bolero. A Carlos le gustaba mucho el bolero, y bueno, le pusimos pues el nombre de una de las grandes piezas que le encantaban. Y bueno, pues estas son una serie de fotografías que son de Armando Herrera. Los que no hayan oído hablar de él, pues Armando Herrera fue un fotógrafo, pues yo creo que por ahí de los 40 hasta los, un poquito antes quizás, hasta los 60 y tantos, de que seguramente estuvo trabajando. Ahora continuó con su estudio fotográfico que ahora lleva su hijo y sus nietos. Y bueno, pues fue, como dice el título, el fotógrafo de las estrellas. Muchas de las fotografías que conocemos pues son de su autoría. Ellos se conocían bien, Armando Herrera y Carlos Monsiváis. Mueren a 2-3 meses de distancia. Ya Carlos le había encargado cuáles fotografías quería tener en su colección. No se las alcanza a entregar en vida, se mueren los dos, pero bueno, el hijo cumple el deseo, lo entrega al Museo del Estanquillo y formamos esta exposición que ha viajado ya a varios lugares de la República, y es una exposición que gusta muchísimo porque toca las fibras de esta época, esta época dorada de la música mexicana. Sobre todo es una exposición que gusta a personas pues de la segunda y tercera edad, yo le llamaría. Me dio mucha satisfacción ver gente que casi lloraba, señoras de 70, 80 años, que decían gracias por traernos a esta época, ¿no? Son unas cuantas, ya no es bolerista, pero está también ahí en la colección, Yolanda Montes Tongolele, que bueno, estuvo el día de la apertura, Elvira Ríos, Lucho Gatica, etcétera. Es una selección como de 60 boleristas, están los Panchos, etcétera, y bueno, es una exposición que ha gustado muchísimo, y tenemos casi todas las fotografías son impresiones de época, y realmente hay muy pocas. Todas las que nosotros vemos, pues bueno, son obviamente negativos que han sido reproducidos, y muchas de las fotografías, no podemos decir originales, pero sí de época, pues están en manos ahora de la colección de Carlos Monsiváis. Una exposición que también fue muy aclamada, gustó muchísimo. Le hicimos muy centrada en el trabajo de Leopoldo Méndez, pero también abarcando el taller de sus contemporáneos, de todos los miembros del taller de gráfica popular. Le hicimos aprovechando que con nosotros trabajaba el hijo de Leopoldo Méndez, el único hijo, tuvo otra hija también, pero bueno, el que fue el heredero de la tradición, de la obra, etcétera, Pablo Méndez. Ahora vive desde hace un año se lo llevaron sus hijos, ya es mayor a Tuxtla Gutiérrez. Él curó esta exposición, era como una necesidad, una tarea de vida que no había terminado, y le dijimos, bueno, vamos a hacer una gran exposición de tu padre. No obstante, aprovechando que teníamos la colección de Leopoldo Méndez más grande del país, la cual Pablo había entregado a Carlos Monsiváis, y fue una exposición verdaderamente alucinante. Aquí vemos algunos de sus trabajos, de algunos tenemos las placas, otras placas ustedes saben que están perdidas o en manejo, o no sabemos en qué estado estén ahí del taller de gráfica popular que todavía existe. Tenemos si no me equivoco, grabado que se hizo para la película de Río Escondido, otro que habla precisamente, no me gustó mucho ponerlo porque es un grabado que hace para TGP, Doña Caracol, que es un grabado que hace para el cuento de la fábula de Juan de la Cabada, Incidentes melódicos de un mundo inmaterial o irracional, Incidentes melódicos de un mundo irracional. Es extraordinario, es un libro ilustrado completamente por Leopoldo Méndez. Teníamos nosotros el grabado. No implica que solo en el museo siempre las exposiciones son con material de la colección Monsiváis, pero eso no quiere decir que no pidamos prestados. Muchas ocasiones, en este caso la placa venía del Instituto Nacional de Bellas Artes, entonces también pedimos obviamente muchas veces obra prestada para fortalecer el guión curatorial, o porque creemos que viene al caso, pero bueno, no siempre tratamos de que lo más nutrido sea nuestra propia colección, ¿no? Y tenemos esta obra también que es muy bonito, que se llama Cuando nace un hombre, todos los animales se alegran.
y bueno, pues aquí obviamente es un motivo del estado de Morelos. En fin, la colección es enorme. De hecho, la exposición que curó Pablo Méndez, pues al final dice, bueno, es que mandamos, creo que a enmarcar más de lo que necesitábamos, porque bueno, no ocupó todo lo que teníamos. Y bueno, es una exposición que también ya hemos llevado a varios estados de la República. Vamos a brincar a otra de las intereses de Carlos Monsiváis, que fue la Crónica Roja, la Crónica de la Nota Roja. Es una exposición que acabamos de quitar hace poco, una exposición que no era apta para niños, tratábamos de limitar la entrada de menores de edad, no obstante así se metían, pero bueno, no era peor que lo que se veía en cualquiera de los puestos de periódicos con el Metro y algunos otros que tienen unas fotografías espeluznantes, ¿no? Esta exposición está basada en un libro de Carlos, sobre todo muchos de los casos que se tocan como de los asesinos seriales, etcétera. Y iniciaba, bueno, ustedes van a ver material que hemos puesto en varias exposiciones, pues las clásicas casos de Nota Roja de José Guadalupe Posada, horroroso asesinato. Por ahí empezábamos, o el famoso corrido del Tigre de Santa Julia. Y bueno, íbamos pasando, por ejemplo, esta es una joya también, ¿no? Que es la recreación de un homicidio, de tipo de documentos que se utilizaban muchas veces en investigaciones criminalísticas, y como que muchas veces para ilustrar alguna revista policíaca. Teníamos también en la exposición los casos más famosos de las autoviudas, por ejemplo. Arrancábamos con el fusilamiento de Maximiliano, luego también el asesinato, por ejemplo, de Álvaro Obregón, qué sé yo, iba que la exposición realmente era una crónica basada en las piezas que teníamos. No estaban todos los casos de Nota Roja, obviamente, pero era bastante completa. Y el núcleo principal estaba dedicado a uno de los grandes fotógrafos de Nota Roja que tiene nuestro país, Enrique Metinides, quien estuvo con nosotros muchísimo asesorándonos, colaborando, en fin. Tenemos en la colección obra de Enrique Metinides, tenemos muchas de las piezas que Enrique Metinides creía perdidas, estaban en la colección de Carlos Monsiváis y de algunos otros coleccionistas que nos prestaron obra. Fue también muy emotivo ver eso, que decía, ¿dónde estaba esto? Yo tenía los negativos, no sabía que los originales, con las anotaciones del mismo Enrique Metinides, al reverso, pegan la nota periodística, en fin, yo no sabía dónde estaba, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Seguramente en la Plaza del Ángel, no sabemos. Hay poca información, salvo de gentes muy cercanas, de dónde Carlos fue realmente comprando cada una de sus piezas. Todo el mundo dice lo mismo, el Bazar del Ángel, la Lagunilla, el Mercado de Portales, pero así es cierta, hemos ido encontrando, yo le vendí esto a Carlos, yo le vendí esto a otro, pero bueno, el caso de lo de Enrique Metinides es bien importante porque esta exposición, de la cual estamos haciendo un catálogo ahora, pues fue un verdadero rescate. Eso es algo importante. Muchas de las exposiciones dicen, es que esto fue un rescate, el rescate del trabajo de Vicente Rojo como Monero, un rescate de los originales de la obra de Metinides, porque ha habido muchas exposiciones de Metinides, pero no todas con tantos originales como la que tuvimos en el Estanquillo. Otra fotografía, aquí les estoy poniendo las suavecitas porque bueno, había unas bastante crudas. Esta otra eran ahí unos malhechores detenidos. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho. No sabemos cómo quedó este camión urbano prácticamente arriba de un arroyo. En fin, ¿no? Una exposición muy fuerte, pero creíamos que era interesante hacer una reflexión de cómo ha habido violencia en nuestro país, como casos aislados, violencia que se da. Tenemos los primeros casos, eran el asesinato de la familia Dongo en la colonia, hasta el narcotráfico, y cómo la violencia por el narcotráfico, cómo la Nota Roja pues se ha convertido prácticamente en nota de todos los días. Lo que antes era un caso escandaloso, excepcional, inaudito, como dice lo de las partituras, pues ahora prácticamente es algo con lo cual tenemos que convivir. Y si realmente la reflexión era, acabamos con la pieza de Alejandro Magallanes de No Más Sangre, ¿no? Ese es el país que queremos. Entonces, bueno, creo que tuvo su gran aportación a la exposición.